Muy bien, ¿qué tal? Otra vez. Bien, vamos a ver ya por último esta parte última de potencial eléctrico. Vamos a referirnos a esta partecita. Y luego voy a dar un pequeño tour. ¿Para qué diablos nos sirve saber sobre diferencia de potencial y qué tan importante es saber sobre saber la física que involucrada con esto y por qué es muy interesante? A muchos de ustedes, yo sé que les encanta un chingo esto de la electrostática, sí, no lo nieguen, a pesar de que no entienden, ustedes saben que, que les gusta este relajo, y si no, pues luego se dan sus toques, y no necesariamente con un porrito, no, si no hablamos de los toques con una, con una caja de toques, esas que te dan una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Pero para entender ese tipo de fenómenos, pues ya tenemos la física necesaria para saber que al menos nuestro cuerpo puede resistir cierta cantidad de carga, cierta cantidad de voltaje. Y dependiendo de ello, pues entonces, pues es como nos va a doler más o menos, o incluso pues, ya les daré el spoiler, pero no les voy a dar el spoiler, ¿sale? Bien, vamos a leer primero esta partecita. Dice, la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Sí, ¿qué significa eso? Sí, ustedes me dirán, no, oiga, profe, ¿y qué significa eso? Yo les diré, no sé, no sé. No, lo que quiere decir es lo siguiente, es decir, la diferencia de potencial vista de manera práctica es lo que nos permite, por ejemplo, encender una lámpara, prender nuestro celular, y en general, ustedes lo que observan es que si ustedes tienen un multímetro, un voltímetro, o en general un aparato para medir las diferencias de potencial en una instalación eléctrica, van ustedes a ver determinado valor. Son 127 volts en promedio, lo que da la Comisión Federal de Electricidad. Muy bien. Lo que representa eso es qué tan alto, y hasta eso es un voltaje alterno, ¿sale? Lo que representa eso es pues qué tanto va a caer, qué tanto trabajo es lo que tiene que hacer una carga, pues para moverse en esa determinada región. Entonces, siempre hay algo asociado, ¿no? Para ver ese trabajo, lo que tenemos que hacer es simplemente, pues, es calcular, ya no vamos a calcular la energía potencial, el trabajo que cuesta traer una carga desde el infinito, que yo la tengo por acá, hasta una determinada región, donde yo aquí tengo una carga eléctrica, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es, si me interesa saber la diferencia de potencial entre dos puntos dados por una carga, entonces simplemente tengo que no me importa el camino, simplemente lo que tengo que hacer es verificar qué potencial hay aquí en este punto, qué potencial aquí en este punto. Si me muevo de aquí para allá o de aquí para acá, pues ese va a ser el trabajo que voy a hacer para mover en una carga determinada. Y pues lo expresamos aquí en esta ecuación, ¿vale? Y pues vamos. Dice, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos A y B en la figura 25.8? Es esta figurita que teníamos aquí que estábamos estudiando ayer, ¿vale? Ya habíamos calculado cuál es el potencial aquí en A, cuál es el potencial aquí en B. ¿Vale? Sí, la diferencia de potencial, pues es simplemente hacer la diferencia entre estos dos potenciales, 6.75 por 10. Primero voy a calcular el potencial en A, luego el potencial en B, pero ya los teníamos calculados a partir de este ejemplo. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es, si quiero una diferencia de potencial, pues es una diferencia entre estos dos valores, ¿vale? Y representa lo siguiente, nada más hay que hacer esta diferencia y ya. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Veamos, ahora sí.
Y considerando el ejemplo 3, ¿cuánto trabajo realiza un campo eléctrico al mover una carga de 2 micro, ¿qué? Nanocoulombs? Ujú. Etacoulombs. Son, son 2 etacoulombs. Ah, son 2 nanocoulombs. No sé por qué lo pone así medio extraño. Son 2 nanocoulombs, muchachos. Acá viene menos 2 por 10 a la menos 9. Nada más que aquí le pusieron eta. No sé por qué. Les digo, a veces este libro trae errores, pero pues por eso estoy yo. Pues para aclararlos. Sí, está medio extraño esta cosa. Muy bien. Entonces, pues únicamente lo que teníamos que hacer es calcular esa diferencia de potencial. Pues ya tenemos esta diferencia de potencial. Entonces, el trabajo únicamente que tenemos que hacer para mover una carga del punto A al punto B, pues es simplemente multiplicar esta diferencia de potencial, que ya está aquí, por la magnitud de la carga. No, no la magnitud, la carga que estamos tratando de mover. Y pues esto nos da un resultado, este resultado de menos 3.37 por 10 a la menos 3 joules. Es decir, el hecho de que el trabajo realizado por este campo es negativo, otra fuente de energía debe suministrar trabajo para mover a la carga. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, pues, como se los prometí, un spoiler. De mientras, para lo que sirve el campo, entender esta idea de potencial eléctrico es para lo siguiente. Permítanme buscar. Muy bien. Estas imágenes, y no vean las imágenes, son de la vez que hace un año los abandoné para irme a Coetzalan, un viaje increíble. Esas son fotos de mías, pero no las voy a mostrar. No me acuerdo cómo se llama este juguetito. De mientras, lo que ilustra esta cosita es lo siguiente. Aquí, el hecho de que esta esferita tenga una carga, esta está rodeada por un gas noble, no me ahorita qué gas es, pero es una esfera en el cual yo deposito una carga y alrededor está llena con un gas noble, el cual, por ciertos momentos, lo que ustedes pueden observar es que cuando hay un campo eléctrico presente alrededor de, más bien, cuando una partícula está cargada alrededor de va a generar, dependiendo de qué tan cargado esté, pues va a hacer que el gas que está alrededor se ionice, ¿vale? Es decir, que momentáneamente se convierte en un conductor. Y debido a que el exterior está a un menor potencial que el que hay acá, entonces es como por ello que se producen estas descargas, ¿no? Y esto lo responde a una pregunta, que si forzosamente necesitan ustedes conectar una lámpara a un enchufe pues, para que se ilumine, la respuesta pues, es que no. Estas lamparitas que tenemos de gas, por cierto, que si se llegan a romper una, todavía son de estas lámparas, llegan a romper, pues lo que tienen que hacer es en su casa ventilarlas y pues recoger los pedazos con sumo cuidado porque pues muchas veces estas tienen mercurio, ¿sale? Ok, pero pues esto no responde a esa pregunta, o sea, solamente es necesaria una diferencia de potencial para iluminar esto, para que nuestra lámpara empiece a emitir un poquito de luz, ¿no? Y aquí vamos con otro video. Descarga, por favor. Sí, ya está. Ok, yo también me
ustedes comprendan que ese día andaba medio pericles, entonces no andaba al 100% de uso de mis facultades, así que pues, bueno, de mi parte pues esto ha sido todo. Eh, con la parte de potencial eléctrico, estoy seguro de que ya saben ustedes hacer ejercicios, bueno, yo no creo, o sea, estoy seguro, ya pueden hacer. Pues ya vi algunos de los ejercicios que dejé el día de ayer y pues parece que sí los hicieron chido, así que pues quiero confiar en que sí los hicieron. Muy bien, de mi parte pues es todo con el potencial eléctrico, ¿saben? Pues eso es todo, si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, cosas que puedan hacer, podemos discutirlas, ¿sale? Y no necesariamente hacer problemas, sino hacer como aparatitos o esto, si lo les busco, pues ya les digo, pues pueden hacer esto, esa cosita, y así como para sorprender a sus amigos. Mira, aquí hay una potencia. Por cierto, un dato interesante, ustedes ven, por ejemplo, que a veces en los postes de su casa, con luz, con corriente, pues llegan de repente los pajaritos, los albures, se posan sobre esos cables y pues no quedan achicharrados. ¿Por qué será eso? Se los dejo de tarea. Sí, no se los voy a contestar, no crean. Vale, nos vemos, cuídense. Hasta la próxima.